Yo voy a hablar sobre las marcas del carácter de Cristo. Las marcas del carácter de Cristo. Déjeme compartirle una historia que me compartió hace muchos años un amigo. Resulta que un grupo de ejecutivos fue a una convención de ventas. Todos le habían prometido a sus esposas que llegarían a tiempo para la cena del viernes en la noche. Sin embargo, la convención terminó un poco tarde y salieron corriendo de aquel lugar. De repente y sin quererlo, uno de los ejecutivos tropezó con una mesa que tenía sobre de ella una canasta con manzanas. Salieron volando las manzanas por todos lados. Sin detenerse ni volver para atrás, siguieron su alocado camino estos altos ejecutivos. Pero uno de ellos respiró hondo y con un sentimiento así como de, qué mala onda, así como de compasión por la dueña de las manzanas, le dijo a sus amigos que siguieran sin él. Váyanse, les dijo. Y le pidió a uno de ellos: cuando lleguen, por favor, háblale a mi esposa y dile que voy a tomar otra vez, voy a llegar un poco más tarde. Regresó a donde estaban las manzanas derramadas y se encontró con un tiradero por todos lados, las manzanas. Su sorpresa fue enorme cuando vio aquello. Dijo: ay, Dios. Y al darse cuenta que la dueña del puestecito de manzanas era una niña ciega que estaba llorando. Sus lágrimas corrían por sus ojos, tocaba el piso para tratar de juntar sus manzanas. La multitud pasaba vertiginosa, pero nadie se detenía. De pronto este ejecutivo se arrodilló junto a la niña y empezó a juntar las manzanas y las puso en una canasta. Mientras lo hacía, se dio cuenta que muchas de estas manzanas se habían golpeado, estaban magulladas, y las juntó y las puso en otra canasta. En eso él saca su cartera y le dice a la niña: toma por favor estos 500 pesos por el daño que te hicimos. ¿Estás bien? Ella, llorando, asintió con la cabeza que sí. Él continuó diciendo: espero no haber arruinado tu día, le dijo a la niña. Y se despidió, y conforme él iba caminando, alejándose, la niña le gritó: señor, quiero hacerle una pregunta. Y aquel hombre se detuvo y la niña ciega le preguntó: ¿es usted Jesús? Y él se impactó tanto que se fue en su viaje de regreso con esa pregunta en su corazón. ¿Sí? ¿Es usted Jesús? Carácter es su origen es latino, es la palabra latina charácter, que significa lo que graba o el que graba. Los romanos habían inventado una máquina a la que llamaron charácter. Era una máquina de acero, no era muy grande, que contenía la imagen del César. Entonces ellos fundían el metal, el oro o la plata, la vaciaban y luego con el charácter hacían la presión y se grababa en la moneda la imagen del César. ¿Sí? De ahí proviene la palabra carácter. El carácter de una persona está marcada por diferentes rasgos. Algunos son heredados de los padres, otros rasgos de nuestro carácter se van formando a través de las vivencias cotidianas, vivencias buenas, vivencias malas. Todo eso va marcando nuestra manera de ser, nuestra manera de reaccionar y de comportarnos. Y podemos describir el carácter de una persona común
como alguien amable, huraño, alegre, inexpresivo, simpático o antipático, un carácter apasionado. Hay gente de carácter muy atento, otros de carácter atrevido, algunos son bien trabajadores, bien hacendosos, bien diligentes, otros son flojos. Hay gente educada, otros mal educados. Hay gente muy exigente, pero otros son más pacientes. Hay entusiastas, hay gente de carácter generoso, pero también hay perfeccionistas de carácter, toscos de carácter, intratables, otros de carácter extravagante, orgulloso, prepotente, malhumorado, malicioso, mentiroso, gruñón. Otros son valientes, algunos son burlones, otros fanáticos, fanfarrones. Hay otros que son fieles, honestos, algunos son descuidados, otros son bondadosos, un etcétera larguísimo de rasgos de carácter que se va formando en nosotros. Ahora, las Escrituras nos enseñan claramente que después de haber alcanzado o haber sido salvados por Jesús, a partir de ese momento en que fuimos salvos, el Padre, Dios nuestro Padre, inicia un trabajo en cada uno de nosotros. ¿Cuál es este trabajo? Plasmar, marcar el carácter de Cristo en cada uno de sus hijos. Romanos 8, 28 y 29. ¿Sí? Nos predestinó para ser conformes a la imagen. Imagen es algo parecido o una copia idéntica. ¿Sí? Por ejemplo, en Romanos 5:3, Pablo, en la versión Palabra de Dios para Todos, dijo lo siguiente: pero hay más, dijo, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos. Bueno, ¿quién puede ser alguien que tiene un carácter que ha sido tratado, no? Porque pues, otros se quejan. Pero decía Pablo en esta versión, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Míralo cómo dice esta versión. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. ¿Ven? O sea, algo sucede. Y con un carácter así, dice la versión, nuestra esperanza aumenta. En la traducción viviente, el mismo versículo 4, Romanos 5:4 dice: la paciencia nos da resistencia, fortaleza, ¿sí? La resistencia desarrolla firmeza de carácter. Entonces, esa frase que se ha repetido de que, bueno, pues así soy yo y pues ni modo, así me tienen que aguantar, no cabe en ninguno de nosotros. O sea, si tú eres descuidado, pues tienes que ponerle atención a esa área, dejar que Dios siga tratando. Y cuando Dios, con su maquinita de carácter, te quiere marcar, pues no llores, déjate marcar, porque quiere marcar la imagen de su Hijo. Por otra parte, a los que Dios llama para apacentar una porción de sus ovejas, como somos cada uno de los que estamos aquí, Dios el Padre pone especial atención en cada uno de nosotros a los que llamó para apacentar sus ovejas. Pone especial atención en la formación del carácter de su Hijo, porque Dios le exige más a un pastor que a una oveja de la iglesia. Entonces su exigencia es mayor, su trato es más intensivo. Dios va marcando en tu vida el carácter de Cristo a través de vivencias en el ministerio. Cuando iniciamos jóvenes en el ministerio pastoral,
Muchos tenemos una idea idealista, ¿no? Ay, qué bonito orar por los hermanos. Ay, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Decimos, no, yo sí. Pero ya cuando estamos ahí en el fragor de la batalla nos damos cuenta que no es tan bonito, ¿sí o no? En alguna ocasión estaba por ahí en un asado con algunos pastores y era oveja lo que estábamos comiendo. Y luego, oye, ¿qué? Hoy está muy bueno el borreguito, así, no, pues no era una borreguita. Y luego empezó el cotorreo, ¿no sería la hermana chismosa de la iglesia? ¿No sería la hermana que...? Porque a veces, ustedes saben que no es nada fácil. Entonces Dios va marcando en tu vida el carácter de Cristo a través de las vivencias propicias o características del ministerio, a través de los conflictos, a través de las aflicciones, de las necesidades, de experiencias duras, de menosprecio, de traición, de abandono, experiencias dulces, pero a veces también experiencias amargas. Es una combinación de situaciones que Dios va permitiendo. Entonces Dios va marcando día tras día su carácter, pero tiene que presionar para marcar el carácter. Pablo enseñó que los que quisieran servir en el ministerio, más que carisma y talento, debían tener carácter. Él no mencionó un solo requisito que tenga que ver con talento o habilidad natural o don dado por Dios. No, él habló de carácter, porque los dones y los carismas son regalos de Dios. Él por gracia nos los dio, y a cada uno de manera natural nos capacitó con ciertas gracias, ¿no? El carácter entonces es algo que nosotros debemos de ir desarrollando día con día, obviamente en unión con el Señor, dejando que el Espíritu Santo día tras día vaya moldeando, tratando, formando su carácter en nosotros. Así es como trabaja. Yo sé que ustedes lo entienden, y más después de 8 excelentes exposiciones sobre el carácter. Pero Pablo dijo en 1 Timoteo 3:1, resaltando el carácter antes que la habilidad y el don, dijo: palabra fiel, si alguno anhela o desea obispado. Hay una versión que dice: si alguno anhela pastorear el rebaño, dice, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, aquí usa la palabra cuidador, obispo, cante bonito. Por ningún lado habla de habilidades o dones naturales o aún carismas espirituales, no. Habla de carácter. Es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, que no esté acusado de cosas vergonzosas. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no buscapleitos o pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, no tiene carácter. No un neófito, instruía Pablo. No, o sea, un neófito es un nuevo en el evangelio. No. Los pastores, no pongan a gente que porque es gerente de Walmart, ya a los 6 meses ya lo pones de líder en tu congre. No, es un neófito. Ser neófito no es ningún pecado ni algo vergonzoso, no, simplemente no conoce todavía, no. ¿Qué va a tener de carácter de Cristo? Él viene con la onda de poner precios raros, ¿no? Sin embargo, es muy común ver este tipo de situaciones. No, un neófito dice, no sea que envaneciéndose, claro, no tiene carácter, se envanece, se enorgullece,
caiga en la condenación del diablo. O sea, y de eso eres partícipe si pones a un nuevo. Lo condenaste tú mismo. Fíjense qué serio, ¿no? Y luego añade en el versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Uy, Dios. ¿Qué piensan tus vecinos de ti? No, ese es pastor, pero híjole, ¿no? ¿Vieres cómo le grita a la señora? Y yo, muy pastorcito. Y qué pena, ¿no? Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Significa de los no creyentes, de los que te conocen, aún de familiares que no son creyentes. Sin embargo, aún ya ejerciendo el ministerio pastoral, que es una buena obra, dice Pablo, necesitamos entender que Dios, el que inició la obra, la va a terminar. O sea, Él seguirá marcando nuestro carácter con los rasgos del carácter de Jesús. O sea, ese trabajo, nosotros hacemos trabajar a nuestro Padre Celestial horas extras. Él no descansa en trabajar en nosotros día tras día, tras día, tras día, tras día. Yo a veces les menciono a los hermanos en la congregación que yo voy los lunes al mercado de abastos y pues, llevo ahí mi carrito y otras cosas y me encuentro los hermanos y algunos se sorprenden así. ¿Qué está haciendo? Pues lo mismo que usted. O sea, piensen que porque soy el pastor, no sé qué piensan, que debo estar así siempre. No sé qué se imaginan. Le digo, pues lo mismo que tú. Le digo, oye, por cierto, tu esposa es la que va cargando el carrito. Ay, es que yo le dije, te ayudo y ella dijo que no. Y no, como dicen, no es cierto. O sea, queriendo quedar bien. No, el Señor siempre está trabajando con nosotros. Miren, no desperdicie oportunidad. No sé si se dieron cuenta en la mañana en la alabanza, que ¿sí se dieron cuenta de lo que pasó o no? Ay, yo pensé que no se habían dado cuenta. O sea, nomás están de fisgones como el que nos describía Daniel. Bueno, allí hubo una confusión, ¿sí? Entonces yo de atrás le di una instrucción a Yanel, le dije, no, ya, pero como ellos estaban aquí, no supieron qué hacer y le siguieron. Pero se fijaron que se fue el sonido. ¿Qué creen que pasó? La consola se apagó. Se apagó. Y yo me quedé y dije, mira, si esto hubiera sucedido hace 30 años, yo me hubiera puesto bien nervioso. Ay, Señor, ¿qué van a decir los hermanos? Ay, Padre, o sea, porque he aprendido a través de los años, bueno, hay cosas que escapan, pero a nuestro manejo. Pero el hecho de que estas cosas escapen de nuestro manejo da pie a reacciones. Después hablé con David y esta Janet al final allá. Ay, no pasó nada. Ay, tranquilo, pues, ¿qué? O sea, no, yo tuve un pastor, o sea, el que fue mi pastor en la iglesia donde crecí. No, era cosa seria. Incluso cuando había fallas de ese tipo, se subía y pellizcaba. Un día pellizcó a una hermanita porque se equivocó. No, es en serio, la directora de alabanza la pellizcó. O sea, qué carácter tan horrible. No, la verdad. ¿Cómo que ustedes le dan una patada? No, ya. No, hermanos, algo van a hacer que el Padre siga trabajando más, los de este lado. Nuestro carácter está lleno de deficiencias, ¿sí o no? ¿Lo aceptan? ¿Lo aceptan o no? Porque si no, pues vámonos, pues qué chiste. ¿A qué vinieron? No, estamos llenos de deficiencias. Sin embargo, nuestro carácter será marcado con el carácter de Jesús todos los días. Y Él va a trabajar no trabaja así decimos de sopetón o a una sola. No,
Él va poco a poco, si no, imagínense cómo terminaríamos. No, Él va poco a poco definiendo los rasgos de Jesús en nosotros. Y cuando ya ese rasgo de Jesús se empieza a ver marcado en nuestro corazón, en nuestra vida, Dios sigue con otro. Y así sucesivamente. Miren, en el Antiguo Testamento el nombre de las personas estaba muy ligado a su carácter, a su manera de ser. Dios en ocasiones solía cambiar el nombre de algunos de sus siervos como evidencia de haberlos puesto en el carácter y haberlos presionado y haberlos transformado y haber dejado su imagen y su transformación. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Jacob, que nació junto con su mellizo hermano Esaú? Pero ¿cómo nació él agarrado ahí de como diciendo yo primero, ¿no? Y le pusieron Jacob. Isaac le puso Jacob, que significa engañador, suplantador, tramposo. Así venimos un montón cuando conocimos a Cristo. Un día, este Jacob, tramposo, quiso recibir la bendición de Dios. Todos queremos la bendición de Dios. Y comenzó a luchar con Dios. Ustedes conocen la historia. Luchó con el ángel del Señor. Dice Génesis 32:24: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, aquí, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, le dijo el ángel a Jacob, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. O sea, era bien tranza y todo, pero había algo en su interior que anhelaba las bendiciones de Dios. Pero estas no se consiguen con trampas, ni con engaños. No, así no se consiguen. No te dejaré, le dice, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. O sea, engañador, tramposo, advenedizo, qué sé yo. Y el varón le dijo, y le cambia el nombre: mira, no se dirá más tu nombre engañador ni tramposo, no, sino Israel le puso. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, era con Dios con el que estaba ahora cara a cara. Ya no eran las trampas de por acá, era directamente con Dios. Vemos pues que el suplantador, el tramposo y engañador, fue marcado antes de poder ser bendecido. La bendición fue ser transformado en un nuevo hombre. El nombre de Jacob fue cambiado por Israel, que significa el que lucha con Dios. Ese Jacob, ahora Israel, cojeó por el resto de su vida. Caminaba cojeando. En todas partes que él iba, la gente sabía que algo le había pasado a Jacob. Era diferente. Ellos lo miraban en su caminar, pero algo había pasado también en su reaccionar, en su mirar. Algo había pasado. Ahora había llegado a ser un patriarca, un varón de Dios, transformado por Dios. Jacob fue diferente cuando fue marcado por Dios, no antes. Dios cambió su carácter de suplantador, engañador y tramposo, lo hizo un hombre diferente. Él se había peleado con Esaú y él buscaba una reconciliación. Finalmente la logra y se juntan, se abrazan, y Esaú, que también tenía su carácter, aceptó las disculpas de todas las trampas que le hizo. Le robó la primogenitura.
Y un día, ya después de la reconciliación, caminaron juntos. Pero dice la Biblia en Génesis que Esaú caminaba muy rápido. Y pues llevaban sus pertenencias y todo. Entonces Jacob le dice: ¿sabes qué? ¿Sabes qué, carnalito? ¿Sabes qué, hermano? Mira, tú vas muy rápido y si obligamos a mis ovejas a caminar al paso tuyo, van a fallecer. Mejor, mira, tú adelántate. Era como así, como más. Y dice: y yo me voy al paso de las ovejas. ¡Wow! Al paso de las ovejas. O sea, con mucha paciencia. Cuando había que parar, había que parar. Ya él, su corazón estaba diferente. Tenía un corazón que entendía, que comprendía, que no decía: es que así a mí me enseñaron. Como una vez que fui a predicar a una iglesia y llegué como una hora antes, y se me acerca una chica, la que iba a dirigir la alabanza, me dice: qué bueno que viniste, pastor. Le dije: no, pues es que el pastor me invitó. Dice: no, dice, pero qué bueno que viniste porque quiero que me enseñes en lo que iniciamos la alabanza, que me enseñes a dirigir la alabanza. Le dije: no, ¿cómo en una hora? No, le dije, está muy raro. Le dije: no, ¿cómo crees? Y dice: es que el pastor se fue de gira. Por cierto, no está, Y el domingo pasado dijo: a ver, pues el Señor me está llevando, el Espíritu me está llevando de misionero. Entonces el próximo domingo, a ver, ¿cómo le hacemos? Tú, le dices, tú predicas. Dice: no, porque va a venir el pastor Chuy. Dice: no, tú hasta el siguiente domingo. Y tú, y le dice a ella: y tú vas a dirigir la alabanza. Y yo: ¿así te dijo? Dice: sí, así me dijo. Estaba temblando la muchacha. Le digo: ay, pues eso, pues no, ¿cómo te voy a, en una hora? Y entonces le digo: ¿sabes qué? No, pues tú súbete y pues tú dirige así como te salga. Y luego dice: no, yo me paré y le dije: pastor, es que yo no sé ni cantar. No digas no, tú di: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me favor. Es que no sé ni tocar, no sé ni cantar. Dice: no, me dice, mire, cuando yo me convertí, el pastor a la semana de convertido me dijo: predícanos. Y yo le dije lo mismo. Y el pastor me dijo: nunca diga que no, súbase y predíqueles. Háganme el favor. No, hermanos, así no es así tan. El siervo de Dios debe ser sabio, prudente, o sea, entendido. No podemos hacer eso con las ovejas, de ninguna manera. Cada vez que Jacob caminaba cojeando, le recordaba algo, que había luchado con Dios y que al final Dios fue el que en realidad había ganado en la vida de Jacob. Lo mismo es con nosotros. Tenemos el ejemplo de Abraham, que sin H significa Padre Excelso. Después Dios le cambió el nombre a Abraham, recuerdan, ¿no? Que significa Padre de multitudes. Pero si recordamos así en 30 segundos, cómo Dios lo desafió en la fe. Salte de tu tierra y de tu parentela. A lo mejor tenía mamitis, pero dijo: Señor, pero salte de tu tierra. Y salió Abraham sin saber a dónde iba. Y Dios formándole un carácter confiable, de plena confianza en Dios, que terminó Dios llamándole el Padre de la fe. Y nosotros nos asustamos porque Dios nos desafía en la fe. O nos descontrolamos, o nos desanimamos cuando Dios nos hace desafíos de fe. Pero acuérdense, es que Él quiere formar carácter en nosotros. A Sara, ¿se acuerdan cuando se rió Sara? Cuando Abraham le dijo: pues Dios nos va a dar un hijo. Se rió. Bueno, Saraí se llamaba en un inicio, ¿se acuerdan? Después Dios se lo cambió a Sara. ¿Y saben que Saraí significa princesa?
Pero Sara significa mi princesa. Hay una diferencia, princesa, pues aquí hay un montón de princesas, ¿verdad, señoras? Mejor hermanas, porque ya me reclamaron. Ay, nos dijo señoras. Ay, pues son señoras. Es que el primer día les dije, a ver, las señoras pasan allá a sus conferencias para mujeres, las hermanas, para que se oiga más espiritual. Fíjate, hay una diferencia ahí está una princesa, a decir mi princesa. Y de ser una del montón, Dios dijo, esa es mi princesa. Oye, pero tuvo que tratar con ella para que fuera su princesa. ¿Cuántas quieren ser princesas del Señor? Pues ya dejen de rezongar, con todo respeto, con todo respeto. Ya, o sea, tranquilícense, dejen que su esposo gobierne. O sea, necesitan controlarse, lo digo en buena onda, con respeto y todo, ¿no? Porque, ¿saben? Mira, cuando sucede esto en una pareja ministerial, todos se dan cuenta que es ella la que mueve todo. Menos ellos. A veces el pastor lo permite. No, es que el Dios te puso a ti como cabeza. Y la mujer, así como Saraí respetó a su marido llamándole Señor. O sea, no me tachen de machista, porque no estoy hablando de eso, sino del respeto, del orden y todo lo que tiene que ver. Pero para eso, pues Dios tiene que trabajar. Trabajó con Abraham y le cambió el nombre, de ser un padre excelso a multitudes, padre de multitudes, por la fe. Y nosotros somos esas estrellas que él vio en el firmamento. Cada una de esas representa a cada uno de ustedes y de millones. Comúnmente se dice de una persona orgullosa, violenta, que es agresiva, prepotente, gritona. Comúnmente se dice, ay, es que tiene un carácter bien fuerte. Sí hemos usado eso, ¿no? Todos, o lo hemos oído. Sin embargo, la realidad es que alguien así es de carácter débil. No es carácter fuerte. Ahora, yo entiendo que puede haber una connotación así de fuerte, así de, pues sí, de agresivo, violento, gritón, prepotente. Pero en el concepto bíblico, el carácter fuerte es un carácter formado. Y lo demás es un carácter débil. Es contrario al parámetro de la gente del mundo. Una persona así está en total descontrol de su vida. No tiene dominio propio, no tiene control. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés, que fue adoptado por la hija del faraón y lo educó. Le pusieron los mejores maestros, los mejores filósofos, lo vistieron de ropas reales, de lujos a su alrededor. Esto sin duda lo marcó, que posteriormente cuando Dios lo llama se ve que era de carácter, entre comillas, fuerte, como dicen los del mundo, ¿no? Era de mecha corta. Ustedes conocen toda la historia de Moisés, ¿no? Que ya después de haber recibido el llamado dijo, pues tratando de asimilarlo, y un día por su iniciativa quiso defender a un judío que era golpeado por un egipcio. Le dijo, no, tú qué, y que lo golpea. De tal manera lo golpeó que lo mató. Eso sí está grave, ¿no? O sea, lo mató. O sea, totalmente descontrolado. O sea, su entorno lo marcó para ser ese tipo de hombre. Y es muy común ver gente que vive con lujos, que tiene dinero, ser prepotentes. A todo mundo le gritan, le hacen así al mesero, órale, que no son de carácter fuerte. Es gente muy débil. Muy débil. Bueno, pues ese Moisés fue transformado. La maquinita del Señor empezó a trabajar con él. De ser un hombre violento y de mecha corta, Dios lo empezó a marcar con su maquinita de carácter
y pacientemente lo estuvo presionando por 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para hacerlo el hombre más manso de la tierra. Carácter que necesitaba para soportar las rebeldías que Dios ya sabía que iba a enfrentar al sacar a todo ese montón de rebeldes. Así como son las ovejas que pastoreamos, igualitas, no hay diferencia. Pero necesitamos ese carácter, ¿sí o no? Yo les he comentado esto. Bueno, otra vez. El comentario es este. Hace como unos 15 años, no, como unos 10 años, una hermanita, después de una enseñanza, se subió y me dijo: ¿puedo hablar con usted? Sí, pásale, a ver, ¿qué? No, pues nomás vengo a decirle: ay, hermano, dice, usted es bien regañón, así como Toño. Le digo: ah, sí. Dice: ay, usted no es paciente. Le digo: ¿en serio te parece que no soy paciente? Dice: sí, no, usted es bien muy impaciente. Le digo: ay, hermano, ¿cuánto tienes en la congregación? Como 20 años. Le digo: tengo 30 años aguantándolos. Ahorita ya son 40. Ah, pero pues me falta el tiempo para contar todo lo que previamente Dios empezó a trabajar con su maquinita. No, es que ¿saben una cosa? Humanamente es casi imposible, ¿sí o no? ¿Sí o no? Están muy pensativos, eso me gusta, ¿no? Un pastor de carácter voluble, o sea, inestable, inconstante, que ahorita sí, mañana no, inseguro, que es inestable en sus emociones, que es inconsistente, que sabe lo que dice la Biblia. Por ejemplo, hay que disciplinar a un hermano que hizo cierta cosa y, ay no, pero es que Dios es misericordioso. Sí, pero necesita disciplina el hermano. Es que se me va a ir y nomás tengo 15 ovejas, me van a quedar 14. ¿Y qué voy a hacer? No, lo voy a aguantar. No. Por eso es un desastre a veces las congregaciones, porque son débiles en su carácter para, en amor y con carácter de Cristo, cuidarlos, poner orden en la iglesia. ¿O no? Están asintiendo así. Eso es bueno. No podemos quedarnos así. Alguien así necesita abrazarse de Dios y decirle: no te suelto hasta que no me bendigas. Y si tú te abrazas de Él, Dios te va a marcar. Aunque quedes todo cojeando, pero algo se va a ver, como con todos estos hombres de Dios y otros más. Tanto que hemos hablado de Pedro. El primer nombre que tenía era Simón el pescador. Los evangelios nos revelan, cuando los leemos, nos revelan en primera instancia a un Simón, antes de ser Pedro, a un Simón autosuficiente, así como muy seguro de sí mismo, impetuoso, ¿verdad? Arrebatado, impulsivo, impaciente, arrastrado por sus emociones, por sus razonamientos, descontrolado, desbocado. Ese era Simón. Ahora, Simón, su nombre significa el que escucha a Dios. Pero fíjense, alguien así, con ese carácter, es muy difícil que escuche a Dios, porque todo lo arrastra. Las emociones, las circunstancias, todo lo arrastra. Y está todo por ningún lado, voluble, inestable, ¿sí? Y alguien así es muy difícil que escuche al Señor. Sin embargo, Simón estaba en los planes de Jesús. ¿Tú estás en los planes de Jesús?
Jesús lo había llamado para que fuera una columna en la iglesia que el Señor iba a construir, pero tenía que tratar con su carácter. Jesús tenía que dejar su marca en Simón y le cambió el nombre a Pedro. Y la Biblia registra Simón Pedro, el que escucha a Dios, y Pedro, Petros, habla de una piedra. La piedra nos representa solidez, resistencia, endereza, fortaleza, algo sólido, firme, estable, consistencia. Todo eso significa una piedra. En una ocasión yo tuve una experiencia, en mi juventud, tendría unos 28 años. A mí siempre me gustó la pesca, pero la pesca buceando, y más o menos la hacía, ¿no? Y nos íbamos a Manzanillo a pescar. Y en una sumergida de esas me dio un calambrito. Y estábamos alejados de la orilla, en una parte honda que serían unos 10 metros más o menos, y no me podía mover bien. Y me cansé porque se me paralizó. Entonces no podía, y solté el arpón y lo que traía, y comencé a nadar, pero percibí el peligro. Entonces los otros, iba con algunos misioneros y un pastor, pues ellos andaban también ahí alrededor. Entonces yo dije, híjole, Señor, pues si ya me llegó la hora, pues porque yo lo sentía así, porque no podía sostenerme. Pues Señor, pues aquí estoy. Entonces yo pataleaba con esta, y de pronto siento que toco algo con mi pie izquierdo, y con el visor veo así, y era la punta de una roca que llegaba como a 1,40 m de la superficie, así, y yo aquí flotando, y con ese pie lo puse en la roca. Miren, la roca no se movió para nada, no titubeó, estaba sólida. Y saben, cuando me pasó el que pude mover mi pierna, puse las dos piernas en esa punta de roca y me esperé hasta que me recuperara, y luego ya seguí buceando. Entonces una roca habla de estabilidad, de firmeza. No hay que ahorita sí, que ya no, y no, hay firmeza. Y le dijo, ya no será tu nombre Simón, que significa escucha a Dios, pero pues con ese carácter no puedes escucharme. Te voy a hacer sólido como una roca, pero te va a costar, Pedro. Al cabo de unos años de trato con la maquinita del Señor, Pedro reflejaría el carácter de Jesús. Miren lo sublime de la escritura inspirada por el Espíritu Santo que hizo en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 5, en la versión Palabra de Dios para Todos. Esto escribió el que antes era bien voluble, bien inestable. Escribió: como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida. Así dice: a la fe añádanle buena conducta. Me gusta esta versión. Añádanle buena conducta. A la buena conducta añádanle conocimiento. O sea, no solo es un conjunto de rasgos de carácter que vamos a ir desarrollando. Para obtener conocimiento tenemos que estudiar, y estudiar lleva un esfuerzo, ¿sí o no? A algunos no les gusta estudiar, se nota en sus predicaciones, y agarran ahí cualquier cosa, se nota, y muchos se dan cuenta, es que no tuve tiempo. A ver, ¿no tuviste tiempo y esa es tu tarea?
Pero bueno, sigamos. Al conocimiento, dice, añádele dominio propio. Control de ti mismo. Al dominio propio añádanle constancia o perseverancia, también se puede traducir así. A la constancia añádanle servicio a Dios. O sea, sirvan a Dios, por eso los llamó. ¿Están cansados físicamente después del tercer día? Yo sí, ¿ustedes no? No, sean sinceros. Pues entonces contesten. ¿Están cansados? ¿Sí o no? Bueno, a lo mejor hay unos bien jovenazos. Estaba hablando con un pastor joven. Pues yo cuando tenía tu edad, y le estaba compartiendo, le dije, mira, un día prediqué 7 veces. 7 veces un día. Tuve años donde prediqué más de 650, 700 mensajes al año. A veces no dormía. Ya son las 6 de la mañana, pues un baño y órale. Pero ¿saben qué? Es que yo recuerdo cuando una vez el hermano Pablo, yo lo he comentado en otras ocasiones, yo le dije, ay hermano, usted siempre tan contento y todo. Oh hermano, decía, Dios está vivo, Dios es bueno. Le dije, es que usted parece que no tiene tribulaciones. Dice, oh hermano, tengo más que tú, me dice. Que no se me noten, esa es otra cosa, dice. No, pero Dios ha tratado conmigo, va a tratar contigo. Pero te voy a decir una cosa, me dijo. Mira, hay muchas oportunidades que Dios da en tu vida para hacer distintas cosas. Te da 1, 2, 3, 4, 5, 20 oportunidades. Pero hay una que solamente es una sola oportunidad en toda tu vida, Chuy. Yo le dije, ¿cuál es esta, hermano Pablo? Me dice, servir a Dios. Si no lo sirves ahora y te la llevas ahí vegetando y ahí haciéndole al pastor y que no sé qué, que no, ese tiempo ya no lo vas a recuperar. Es una sola oportunidad en la vida para servir a Dios, tu vida. Entonces miren, eso de que estoy cansado y que, hermanos, pues todo trabajo cansa. Aunque algunos, las ovejitas, ya ven cómo son. Ay, los pastores no hacen nada. No, pues sí cansa, ¿cómo no va a cansar? Ahora, predicar 7 veces en un día, no, para mí es imposible. Pero ¿saben? Cuando estaba joven, yo le metí todo. Y lo que me reste de vida, hasta donde me alcance, porque pues ya no puedo, a ese nivel ya no puedo. El domingo que predico 2 veces, termino y salgo arrastrando los pies cuando me meto a la oficina. Y le digo, ay Señor, dice, bueno, pues ya tiene 65, pues ya cala, ya están viejos los pastores. Bueno, sigue Pedro diciendo, a la constancia añádanle servicio a Dios, pero con carácter. Al servicio a Dios añádanle afecto a sus hermanos en Cristo, y a ese afecto añádanle amor por todos. Si todas estas cosas están presentes en tu vida y aumentan, fíjate lo que dijo Pedro, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas antes descritas, tiene la vista muy corta, es ciego. Necesitas ver esto, que sí o sí el Señor va a usar su maquinita para que esa prueba, como el mismo Pedro dijo, no les agarre por sorpresa, como si alguna cosa extraña les está aconteciendo. Pablo, ¿qué podemos decir de Pablo? Marcado por Dios. Toda su vida llevó un aguijón en su carne. ¿Para qué? Para que el orgullo no se enseñoreara de él. Dios lo marcó. Y él lo aceptó. Resignado, dijo, no, yo sé que para que la grandeza de las revelaciones de todo lo que Dios me ha revelado no me ensoberbecieran sobremanera, me mandó un aguijón.
Y me duele y le he pedido al Señor 3 veces que lo quite y me ha dicho no, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, le dice. Dice, pues me basta su gracia. Marcado por Dios, con su aguijón. Y de alguna manera tenemos un aguijón, pero es la marca de Dios para mantenernos, como a Pablo en su caso, humilde. O sea, el área donde está ahí queriéndose desbordar es donde el Señor va a presionar con su maquinita. Fíjense, Pablo hablando de esto mismo en Gálatas 6:17, en la versión del lenguaje actual, dijo: de ahora en adelante que nadie me cause problemas. Ya estaba grande de edad aquí. Y dice, ya, nadie me cause problemas, dice. Yo tengo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. ¿Y cómo trató Dios con él, no es cierto? Naufragios, lo azotaron 2 veces, lo persiguieron, lo calumniaron, lo ningunearon, lo traicionaron. Todo eso lo fue marcando. Y contrario a la reacción del hombre que no tiene el Espíritu de Dios, su carácter, en lugar de volverse violento y rencoroso y amargado, se convirtió en todo lo contrario. Un hombre manso, apacible, perdonador. Dios lo había marcado. En la versión moderna, Gálatas 6:17 dice: de aquí en adelante nadie me moleste, pues llevo impresas en mi cuerpo las marcas de Jesús. Es obvio que no se refiere a las marcas de cuando lo clavaron, sino las consecuencias del trato para llegar a ser lo que él fue. Cuando Jesús utilizó su maquinita. Entonces, el anhelo de todo pastor es ser como Jesús. Ese debe ser nuestro anhelo. Tenemos ejemplos en el mismo Pablo, Pedro, hombres a través de la historia que se inspiran, pero nuestro modelo a seguir por excelencia debe ser Jesús. Y el anhelo de todos nosotros debe ser como Él. Que la gente pueda preguntarte: ¿es usted Jesús? Qué tremendo. Qué tremendo. Que sí, a mí nunca me han preguntado eso. Pero qué tremendo sería que por una acción alguien que oyó hablar de Jesús, porque esa muchachita ciega había oído historias de Jesús, nada más oído. Pero ella experimentó una acción. Y del que había oído que le habían hablado de Jesús, cuando recibió esa acción bondadosa de ese hombre precipitado que derribó sus manzanas, pues ella lo ligó con Jesús. ¿Es usted Jesús? La manera en que podemos saber acerca del carácter de Cristo es a través de ver cómo era Él, de sus acciones, de sus reacciones cotidianas. Eso definieron el carácter de Jesús. Sus rasgos que Él poseía, sí o sí los quiere dejar marcados en cada uno de nosotros. Así como trabajó con sus discípulos, así se sigue trabajando con sus discípulos actuales. Por ejemplo, Jesús tenía un carácter confiable. Dios quiere hacernos un pastor confiable. O sea, que las ovejas confíen, los demás confíen, porque te conduces con integridad. Jesús, en ese carácter que tenía confiable, vemos, Él nunca abandonó a sus discípulos, jamás los traicionó, cumplió cada una de sus promesas. Fíjense, hubo un rey llamado Ezequías. Resulta que el rey de Asiria venía contra Israel. Entonces Ezequías le habló al pueblo. Y en 2 Crónicas 32:7 se registra esto, lo que les dijo al pueblo. Y veamos lo que dice acerca de cómo era el carácter de este rey. Les dijo: esforzaos y animaos,
no temáis. Comienza a animarlos, porque el pueblo desfallecía. No tengáis miedo del rey de Asiria, no, ni de toda la multitud que con él viene. No tengan temor, porque más hay con nosotros que con él. Con él, o sea, con el rey de Asiria, es el brazo de carne, la fuerza carnal. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y mire lo que dice: y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Tuvo confianza. Ahora esa confianza pues la vas fincando día con día a través de dejarte moldear con la maquinita del Señor. Y al paso de los años, la gente, tus ovejas, te conocen y confían en ti. Cuando no sucede esto, bueno, hay más problemas de los ya existentes. Mira, un anónimo escribió lo siguiente: cuando se pierde la confianza, es difícil dar otra oportunidad, pero aún es más difícil pedirla. O sea, el que defraudó la confianza, no, pedirla es más difícil, decía este anónimo. Es difícil recuperar la confianza en alguien. Pero si tienes la bendición de que ese milagro se te presente, no seas insensato. Aprovecha la oportunidad y no vuelvas a cometer el mismo error. Nunca más. O correrás el riesgo de perderlo todo. Otro dijo: lo que más duele, bueno, dijo una esposa adolorida por la traición de su marido, ¿no? Dijo: lo que más duele no es el golpe, lo que más duele es la confianza que se perdió. Sin embargo, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros errores, nuestro Dios, gracias Señor, es un Dios de oportunidades. Por ejemplo, Marcos tuvo un inicio muy prometedor. Imagínense andar ministrando con Bernabé y Pablo, o con Pablo primero. Oiga, cualquiera de nosotros haría cualquier cosa por haber estado con un hombre de ese calibre, ¿no es cierto? Sin embargo, en el fragor de la batalla, Marcos no estaba muy firme, muy sólido, y le entró el miedo por la persecución y abandonó las filas del ejército y se escabulló y se fue. Entonces, cuando aparece Bernabé, venía con Marcos. Entonces se iban a hacer un viaje misionero donde estaba involucrada la vida. Siempre le arriesgaron su vida. Entonces Pablo reacciona y dice: no, ¿sabes qué, Bernabé? Yo no, ahorita no podemos llevar a este muchacho. No, pero ¿por qué no? Pues porque se echó para atrás, no está listo. No, pero que es mi sobrino. No, pero que... Y dice la Biblia que fue una discusión no pequeña, de tal manera que cada quien agarró un camino. Y Bernabé se llevó a Marcos. Sin embargo, Dios no abandonó a Marcos, y mucho menos lo desechó por su error de haber desertado de las filas cuando más se le necesitaba. Algo le pasó que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Ahí es donde es muy importante que el Señor desarrolle el carácter suyo en nosotros para poder comprender cuando los Marcos fallen. Pablo no lo estaba desechando. La prueba está de que al paso de unos años Marcos volvió a la batalla.
pero ya regresó marcado por el Señor. Recuperó la confianza de Pablo. Y en una de sus epístolas le digo: tráete a Marcos contigo, me es útil para el ministerio. Ese Marcos fue encomendado para escribir el evangelio que lleva su nombre. Bueno, aquí me habla de la paciencia de Dios, de la misericordia, de las oportunidades que nos da, a pesar de haberle fallado feo. Y yo quiero imitar a Jesús, porque eso dice la Biblia: sean imitadores de Dios como hijos amados. Pedro le falló al Señor, lo negó, acabó maldiciendo, a pesar de que había prometido ser fiel hasta la muerte, pero falló. Parecía que todo estaba perdido. En ese momento, no sé, quién sabe cuántas cosas pasarían por la mente de Pedro y por las de los que lo vieron maldecir. A lo mejor dijeron algo así como: Pedro es un pájaro con una ala rota que nunca más podrá volar. Pero Dios no lo descartó, y Pedro retomó su compromiso con Jesús y voló, pero a alturas insospechadas. O sea, estaba irreconocible ese Simón Pedro. En Pentecostés abrió las puertas del reino de Dios a más de 3,000 personas con su predicación. Trabajó de manera incansable, sufrió una y otra vez en manos de sus perseguidores. Escribió 2 epístolas que llevan su nombre y finalmente coronó con el martirio una vida gloriosa de servicio. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades, pero no las desaprovechemos. Dios es paciente, pero no abusemos de esa paciencia. No, Él no nos desecha cuando ve que fracasamos. No, Él no lo hace. Nosotros, por nuestra naturaleza humana, tendemos a desechar al que nos falló, pero Él no. Él, siempre que encuentra un corazón contrito, humillado, Él siempre se inclina para levantar la cabeza de su soldado que cayó. Así es el Señor. Pero es que así es su carácter. Así es que ánimo, soldados. O sea, a lo mejor ahí en la batalla nos entró el miedo y corrimos, o qué sé yo. A lo mejor cometimos algún error. Bueno, tantas áreas que podemos cometerlos. Pero Dios siempre va a estar ahí, hermanos, para alentar a sus soldados. Jesús tenía un carácter fiel. Él fue fiel a su Padre, fiel a sus discípulos, fiel a la misión que se le encomendó. Juan dice, cuando vio a Jesús en un caballo, dice que tenía una inscripción que decía: el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Él tenía un carácter paciente, perdonador, misericordioso. Pablo, aludiendo al carácter de Cristo, dijo en Colosenses 3:12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Eso es carácter cristiano de Cristo. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, dice. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Merecemos el perdón de Dios? No, pero por gracia nos perdonó. ¿Merece el perdón alguien que te ofendió o te agredió, qué sé yo, quiso algo en contra tuya? Pues humanamente no. Pues yo no. ¿Por qué? Pues que ¿se lo merece el perdón? Pues no, pero por gracia, dáselo. Y da de gracia lo que recibiste de gracia. Punto, así de sencillo. Nos llenamos de asombro cuando leemos textos como: cuanto está lejos el oriente del occidente, así se alejar
así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿A poco no trae como un bálsamo que cura, no? Es una maravilla que podemos decir, o que podamos decir como Ezequías: echaste tras tus espaldas todos mis pecados. O como dijo Isaías, Dios hablando: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. O como Jeremías dijo, Dios hablando a través de él: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Wow. Bueno, ese es el carácter de Jesús. Un carácter amistoso, amable, sin acepción de personas. Se acercó a hablar con una mujer samaritana y los discípulos dicen que se maravillaron, pero esa maravilla era porque a la mujer la tenían un cero a la izquierda en esos tiempos, y se maravillaron que hablaba con una mujer. Oh, mira, habla con una mujer. Esos, cállense en la congregación. La mujer, cállese. Ay, bueno. Y se maravilla, y aparte de mujer samaritana, dice: no, pero él dice que cansado del camino. Cansarse por servir al Señor, híjole, es un privilegio, hermanos, de verdad. Terminar, no sé cómo terminaron ayer, pero yo terminé. Yo creo que hace como 40 años que no me dormía a las 9:30 de la noche. Bueno, pues es que ya estoy correteado ya. En unos días cumplo otro año más. Ya cala. Jesús tenía ese carácter manso y humilde, obediente, dócil. Y él dijo: lleven mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Pues yo soy cristiano y vas a ver quién soy yo. Yo he ido a pastores y no va a ver. No. ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está la humildad? Dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí hay un secreto impresionante que todo pastor deberíamos de seguir, aprender de Jesús, que es manso y humilde, y voy a descansar. Eso es lo que dice ahí, es una promesa también. Y hallaréis descanso. No, yo hoy veo pastores que se pasan todo el día peleando en internet. Una vez la esposa de uno bien conocido me dijo: ay, pastor, ¿sabe qué? Yo me quiero divorciar de mi esposo. No, espérate, aguanta. No, se la pasa, mañana le voy a contestar esto y que arda Troya. Y mañana va a ver quién soy yo y lo voy a humillar y le voy a ganar el debate. Y, fíjate nomás. No, la mansedumbre y la humildad no, están muy alejadas. Jesús, siendo un varón perfecto, el Hijo de Dios, mantuvo una actitud honesta, sencilla. Con ninguno se mostró superior. Les lavó los pies a los discípulos. Él supo darle lugar a cada uno, a pesar de que era el Rey de Reyes. Finalmente, pues hay tanto que hablar de Jesús, ¿verdad? Él tenía un carácter compasivo, muy comprensivo y compasivo. Lo demostró con las fallas de sus discípulos, una y otra vez. Y ese es nuestro ejemplo. Jesús era ordenado y disciplinado, de tal manera que despertaba muy temprano y oraba a su Padre. Cuando multiplicó los pececillos, los panecillos, hizo recoger 12 cestas de ellos que habían sobrado y dijo: para que no se desperdicie nada. Y cuando resucitó, salió de su tumba y dejó bien dobladas las sábanas con las que lo envolvieron. ¡Wow! O sea, no.
Pues que, bueno, a mí en lo particular, ¿qué me queda? Pues yo lo pienso, ¿no? Cuando lo hago, que estoy orando, reflexionando, no, pues, ¿qué pretexto puedo poner? O sea, ¿qué argumento puedo poner ante el ejemplo de Jesús, al que digo servir? No, pues ahora sí, como los memes que andan ahí. Cierro la boca y sigo sirviendo al Señor. Y ya son muchos años Dios presionando con su maquinita, pero estoy contento. Al principio alguien dijo creo que fue Daniel, de disfrutar el ministerio. Yo lo disfruto, a pesar de todo lo que conlleva. Lo disfruto porque lo hago como para el Señor o para el Señor. Él me llamó y yo no quiero avergonzar el supremo llamamiento de Dios en Cristo, decía Pablo. Era ser uno de sus columnas, de sus siervos. Así es que, ánimo, soldados, Dios seguirá tratando con nosotros. Amén. Pónganse de pie. No se desanimen. A veces arrecia la batalla, yo lo entiendo. A veces algunos me comentan, ay, pastor, yo estoy a punto de tirar el arpa. No, espérate, mira, espérate, el Señor está tratando contigo, no te desesperes. Es aquí donde tú vas a poder experimentar la gracia de Dios, no hay otra manera. Y Pablo lo entendió y dijo, entonces cuando soy débil, me gozo en mis debilidades, porque entendí que pues yo no puedo, pero su gracia me basta. Inclina tu rostro y dile al Señor, Señor, pues aquí estoy. Tú me llamaste un día y aquí sigo por tu gracia, Señor. Gracias porque has sido paciente conmigo. Seguirás trabajando. Afirmarás mi carácter, mis pensamientos, mis sentimientos. Me dolerán porque la presión de esa maquinita que dejaba plasmada la imagen del César era a través de presión y primero se fundía el metal que estuviera puro y después marcaba la imagen. Así tú, Señor, levanta tus manos y dile, Señor, trabaja conmigo. Porque aunque no se lo digamos, Él seguirá trabajando. Más bien dile, Señor, estoy dispuesto a seguir adelante. Tu gracia me bastará en los momentos difíciles. Ayúdame, Señor. Dile así con todo el deseo de tu corazón, quiero ser como tú, Señor. Gracias por tu paciencia, por darme otra oportunidad. Y así quiero yo, Señor, transmitir tu carácter como has sido conmigo, con las ovejas que tú has puesto bajo mi cuidado, nuestro cuidado, Señor. Su gracia nos basta. Trono de gracia me acercaré con confianza. El Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades
En mi aflicción te escucho decir dulcemente, Señor. Bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca a mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil. Tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Yo descanso en ti. Yo descanso en ti. A tu trono de gracia me acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción te escucho decir dulcemente, Señor. Bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil. Tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Yo descanso en ti. Levantamos nuestras manos, decimos: Señor, descanso en ti. En ti descansaré, Señor, solo en tu gracia. Señor, yo sé
sé que estás moldeando mi carácter, transformándome a tu imagen. Venme aquí. Nada quiero más que vivir para tu gloria y hacer tu voluntad. Me rindo a ti, tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil. Tu poder obrará, tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para mi bien. Una vez más, tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil. Tu poder obrará, tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Yo descanso en ti. Descanso en ti, Señor. Vivo por fe y no por lo que sienta. Pondré mis ojos en ti, Señor. Autor y consumador de la fe eres tú, Señor. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Fuerte, mi hermano. Tu gracia me basta cuando yo soy débil. Tu poder obrará, tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. La última vez, Dios. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil. Tu poder obrará, tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Yo descanso en ti. Sí, Señor. En ti está nuestra confianza, en ti está nuestra paz y nuestro descanso. Gracias por este tiempo. Gracias porque hablas en nuestros corazones con tu palabra, la cual es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para consolar también. Gracias por consolarnos, por fortalecernos y animarnos, Señor. Que cada pastor aquí, cada ministro pueda volver a su lugar, a su congregación, a servir lleno, Señor, de este conocimiento, de que tu gracia nos basta. Puedes dar un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor.